Ok, entonces si se acuerdan, en la clase pasada nosotros habíamos partido con el diseño del filtro Butterworth, ¿cierto? Ya habíamos desarrollado este ejemplo, lo hicimos en pizarra, yo solamente los di los resultados. La idea es que discutamos esos resultados, cómo los obtuvimos ahora en MATLAB. Dijimos, ¿cierto?, que lo que queríamos diseñar era un filtro que asegurara una respuesta mayor a 0,8925 entre 0 y 2pi, perdón, y 2pi, entre 0 y 0,2pi, y menor a 0,17 entre 0,3pi y pi. Noten lo siguiente, que lo que estamos definiendo acá es, con este parámetro, es la banda de paso, ¿ya? W sub p, que define la frecuencia máxima a la cual voy a admitir un paso. Con este voy a estar definiendo la pérdida máxima que necesito en esa banda de paso. Y con esto de acá estoy definiendo el 0,3pi, la banda de detención, ya banda de stop o banda de rechazo, donde comienza. Y con esto, ¿cuál va a ser lo mínimo que estoy exigiendo tener en esa banda? ¿Ok? Entonces, la solución que nosotros discutimos en la clase pasada, ¿cierto?, en que como Butterworth es monotónico, ambas se traducían en esto. No nos olvidemos de que tenemos especificaciones dadas en el mundo digital, ¿ya? Para poder hacer esta metodología tenemos que especificar en el mundo continuo, diseñar en el mundo continuo y después mapear de vuelta al mundo discreto. ¿Ok? Entonces, en el mundo continuo tenemos estas especificaciones. Vimos en la clase pasada, ¿cierto?, de que esto se traducía en tener que resolver esto de acá. ¿Ok? Si nosotros hacemos un poco de álgebra, pasamos multiplicando eso allá, dividimos esto de acá, después vamos a tener este factor, ¿cierto? Podemos hacer después tomar el inverso y numéricamente se traduce en esto. Entonces lo que yo tengo que encontrar es x1 y x2, ya, de tal forma que satisfaga este número. Simplemente uno lo hace, si lo quieren hacer a mano, ¿cierto? Fíjense que lo que yo tengo es 0,89125, ¿cierto? Eso está elevado al cuadrado. ¿Dónde está? Acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? 1 más esto va a ser 1 sobre eso al cuadrado. Entonces va a tener 1 sobre eso al cuadrado. Después le tengo que restar 1, que va a ser cuando este 1 pase a este lado, ¿cierto? Entonces, menos 1. Va. Después, si quiero invertir, va a ser 1 sobre todo eso para tener WC sobre 0,2pi elevado a 2n, ¿cierto? Entonces va a ser 1 sobre todo esto. Y ese número es 0,3681, perdón, que es el número que tengo acá. ¿Ok? Fíjese que ahora tengo acá el WC, 0,2pi y el 2n, en vez de tener 0,2pi sobre WC. Por eso hicimos todo ese cambio. Haciendo exactamente el mismo procedimiento, llegamos a esta otra ecuación. Entonces lo que nosotros necesitamos resolver es este set de dos ecuaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, la primera cosa que uno podría hacer sería combinarlas, ¿ya? Y tomar el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, despejar x2, ¿ya? O despejar x1, por ejemplo, reemplazarlo en la siguiente y encontrar x2, ¿ya? O lo puede hacer numéricamente. ¿Y por qué me interesa que lo hagamos numéricamente? Porque me interesa presentarles esta función que está acá. Que si alguna vez toman una optimización o tienen que hacer una optimización, va a ser la mejor amiga de ustedes, ¿ya? Entonces esta función, fíjense que lo que hace es encontrar un mínimo de un vector x de una función tal que satisfaga todas estas condiciones, ¿ya? La condición es que un operador sobre x sea menor a 0, otro tipo de operador sea igual a 0, matricialmente satisfaga esta desigualdad o se satisfaga esta igualdad y esté además acotado entre estos dos. Entonces tiene todas las posibilidades de opciones, ¿ya? Si ustedes revisan los ejemplos, damos algunas ideas de cómo hacer algunas optimizaciones. En nuestro caso, no tenemos ninguna condición de ningún operador que actúe sobre x1 y x2, de ninguna de estas dos formas, ni siquiera matricialmente. Solamente tenemos acotaciones, perdón, las variables están acotadas, porque sabemos de que la frecuencia de corte va a estar entre 0 y pi, ¿cierto? No puede ser más allá de pi, porque ese es el rango de diseño que tenemos. Y n tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Esas son las únicas dos condiciones. Entonces, tenemos que definir todos estos parámetros como matrices vacías, entonces el programa no los ocupa, y solamente definir el upper bound y el lower bound. ¿Ok? Fíjense que esta es la forma en que uno llama la función.
fmincon, la función, el estado, punto inicial de búsqueda, las variables a, b, c, u y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, como no tenemos ninguna de esas condiciones, la forma en que lo estamos llamando, yo le estoy dando punto inicial el valor pi1, ¿ya? Vale decir que parta desde el límite superior, ¿ya? Y como está minimizando, tienen que encontrar un mínimo hacia acá, y parta de n igual a 1. Fíjese que le estoy pasando que no tengo matriz A, no tengo matriz B, nada, solamente tengo lower bound y upper bound. Y el lower bound se lo estoy definiendo como 0.1 pi para que no parta de 0, porque si no el mínimo lo puedo encontrar en 0, hasta pi, ¿ya? Y estoy diciendo de que n me lo defina entre 1 y 10. ¿Ok? Entonces echamos a correr la función y nos damos cuenta de que fval, que es el valor de la función, es elevado a 11, vale decir es mínimo, muy chico, y esto se logra para estos dos valores. Vale decir para x1 igual a 70,48 y 5.88. ¿Se acuerdan que les había dicho que la clase pasada de que teníamos WC igual a esto de acá? Y teníamos un n igual a esto de acá, ¿ok? Eso es lo que obtuvimos en la clase pasada. Esta es como lo obtuvimos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay un screenshot, ¿cierto?, del problema. Y fíjense en lo siguiente. Yo tengo que minimizar dos funciones al unísono, con dos variables, x1 y x2. Para poder hacer eso, podemos tratar de minimizar la suma. Pero para poder minimizar la suma, tengo que asegurar que ambos términos sean positivos. Por eso fíjense que tengo x1 sobre 2pi elevado a 2 veces x2 menos este número, que es el que obtuve de acá. Acá, ¿cierto? Y eso lo elevo al cuadrado. Y hago lo mismo con el otro término. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué me aseguro? Que ambos términos siempre van a ser positivos. Entonces el mínimo no va a estar dado porque, por ejemplo, este se reste de este y llega a un mínimo. Sino que va a estar dado porque este valor es mínimo y este valor es mínimo. Entonces, x1 y x2 son elegidos de tal forma que se parezcan lo más posible a esto. Y x1 y x2 son elegidos de tal manera que se parezcan lo más posible a esto de acá. ¿Ok? Esa es la forma de definir una función objetivo. Por ejemplo, para este ejemplo, lograr la minimización. Y esos son los parámetros. Entonces, habíamos dicho, ¿cierto? Bueno, esta es la salida. Habíamos dicho en la clase pasada que si ocupamos esos parámetros, teníamos que hacer que n fuera 6, porque el filtro tenía que tener un orden entero. ¿Ok? Si hacemos n igual a 6, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que en 0,2pi tenemos 89,37. El objetivo de diseño era 89,125, así que eso satisface. En 0,3pi era 17 algo. ¿Cuánto era? Ya me olvidé. 17,78, perdón. Menor a 17,88 y tengo 17,22. Entonces satisface la condición en ambos. Pero, como estoy eligiendo un orden levemente superior al orden que originalmente el filtro era, entonces puedo relajar un poco mi condición de diseño. Entonces, si yo quiero hacer eso, fíjense que estoy definiendo WC, va a ser x1 y n es el entero superior de x2. Si hago eso, bueno, aquí es cuando genero este gráfico, obtenemos el resultado, ¿cierto? Lo que está haciendo aquí es calcular la especificación para esos parámetros. No lo voy a guardar, pero no importa, pues ya está guardado. Ese es el gráfico que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Quiero minimizar otra función y encontrar el valor óptimo de omega c que satisfaga estos requerimientos de diseño. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense que le estoy pasando el valor de 2n acá. De hecho, lo podemos hacer así, 2 por n. Y estoy ocupando la misma función objetivo. ¿Ya? Estoy ocupando la misma función objetivo, pero lo que busco ahora, como solamente tengo una variable, ya no tengo que hacer minimización no lineal, sino que es una minimización dentro de un rango. Entonces defino esto como una función de x y le paso el argumento w, donde w es el rango de frecuencia de 0 a pi. ¿Ya? Obtengo el índice y después obtengo la frecuencia para la cual se produce este mínimo. Cuando tengo esas consideraciones, fíjense que la frecuencia a la cual se produce ese mínimo, ¿dónde está? Acá, es 7032 y verificamos si se satisfacen las condiciones de diseño. Fíjense que acá se satisfacen sin problema. Acuérdense que 89,125 se satisfacen de forma exacta, ¿ya? Y acá abajo tenía que ser menor a 17,78. O sea, aún se satisfacen con relajo. Y al tener una frecuencia de corte un poquito más grande,
¿cierto? Me da incluso un poco más de relajo sobre esta condición. Podría incluso moverlo un poco más. Sin embargo, perdería que satisfaga esta condición de acá arriba. ¿Ok? Entonces son los parámetros con los que trabajamos. Y eso es lo que le había dicho en la clase pasada, que trabajamos con n igual a 6 y la frecuencia de corte es 0,7032. ¿Ok? Y la razón es la que le estoy mostrando. Acuérdense que ¿qué es lo que teníamos que hacer después? Teníamos n y omega c, entonces tenemos la función de Laplace al cuadrado, ¿cierto? El h de s por h de menos s. Entonces, nosotros podemos graficar los polos y ceros del filtro resultante. Y ahí debería venir. Nada, pero no pueden guardar la figura. Ya hagámoslo de nuevo. Modificamos polo de la función al cuadrado. Tengo que ejecutar todo de nuevo. Y obviamente no encontrar las variables que definimos. Ya, esa es la primera parte. Aquí es cuando modificamos omega c para satisfacer la condición. Y satisfacemos ambas condiciones sin problema. Uy, esta silla está suelta. Se me cayó. ¿Ya? Entonces ahora revisamos el asunto de los polos. Los polos de la función al cuadrado serían esos. ¿Ya? Y les di la formulita por los cuales se obtienen y esos son los polos. Entonces habíamos dicho, ¿cierto?, de que si nosotros queríamos tener un sistema estable, fíjense que tengo el eje real acá y el eje imaginario, y estamos hablando de un filtro continuo, entonces para hacer que sea estable tengo que elegir los del semiplano izquierdo. ¿Ya? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? Busco aquellos polos que tengan su parte real menor a 0. Y después lo que hago es graficar solamente esos polos, y ese es el otro gráfico que aparece. Son solamente los polos que están acá en el semiplano izquierdo. Esos son los polos estables que definen el filtro y por ende son los que elijo, ¿cierto?, para h de s. ¿Ok? Y esos son los números. ¿Y cómo los obtengo? Bueno, la gracia es que MATLAB yo los tengo guardados en la variable p. Entonces si ocupo p index, que son el índice me está diciendo todos los polos que tienen el valor real menor a 0, esos son los polos que tengo. Fíjense, tengo el más menos aquí, más menos acá y más menos allá. Entonces son los tres polos que tengo anotados acá y que son los que les di en la pizarra en la clase pasada. ¿Ok? Si nosotros queremos formar el polinomio que genera todo eso, MATLAB lo podemos hacer fácilmente y ocupamos la variable poly, que lo que me dice es generar un polinomio a partir de las raíces que yo le estoy dando. Entonces le estoy pasando el argumento de todas las raíces que tienen parte real negativa y me genera el polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Que s a la 6 va a estar multiplicado por 1, voy a tener s a la 5, s a la 4 y así. Y ese es el polinomio que tengo anotado acá abajo. ¿Ok? Entonces ya sé que mi función de transferencia del filtro del filtro Butterworth continuo tiene que tener en el denominador este polinomio. ¿Por qué? Porque ese polinomio me genera estas raíces, estos polos, ¿ya? Y estos polos son los polos estables del sistema. Con estos polos estables, entonces, cuando hago la magnitud de frecuencia al cuadrado, voy a tener sus imágenes al otro lado, ¿ya? Y eso va a asegurar de tener una respuesta espectral de esta forma. ¿Ok? Esa es la razón. Entonces, para asegurar que tengo ganancia de C igual a 0, un término que ustedes conocen, ¿cierto? Tengo que tener de que cuando S tiende a 0, debería dar 1, ¿cierto? Entonces, en el numerador, evidentemente... ¡Oh! Se me está acabando la batería. Voy a tener que ir a buscar el cargador. Lo que tengo que tener en el numerador es ese término de ahí, 0,1209. Entonces sé que asegurar que el filtro tenga ganancia unitaria, tengo que tener esta ganancia arriba y este polinomio abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que les decía de expresar en fracciones parciales polo a polo o ocupar un comando de MATLAB que yo creo que ustedes conocen, que es el CHD. ¿Sí? ¿Lo conocen, cierto? ¿No? Continuo a digital. Entonces le pasa la función de transferencia y el tiempo de muestreo. No puede ser más fácil. Fíjense que defino el tiempo de muestreo, que es lo que estoy diciendo. El denominador va a ser el polinomio determinado por lo que de ahí, y la función de transferencia va a ser el último elemento del polinomio y el polinomio completo. ¿Ya? Y la versión discretizada va a ser la versión continua a digital, h y el tiempo de muestreo que yo elegí. Después de que lo que eso, saco el numerador y el denominador de la versión discretizada. Bueno, se los puedo mostrar.
mientras no se me apague el computador. Fíjense que esa es la función de transferencia resultante, ¿ya? Tiene varios polos y varios ceros. Si grafico la respuesta en frecuencia de la señal resultante, esta es la versión discreta del filtro. Lo que hicimos, ¿cierto?, fue tomar la versión digital, perdón, continua con los polos, discretizarla mediante el comando C2D con el tiempo de muestreo que habíamos elegido y graficamos su respuesta en frecuencia. Nos damos cuenta que se calza al callo. ¿Cuánto era aquí? 89, 125, obtuvimos una de 89, 18 y acá era menor a 17, 78 y es 17, 18. Entonces el filtro digital, su respuesta en frecuencia, satisface las condiciones de diseño que nosotros queríamos, ¿ya? Satisface las condiciones de diseño que queríamos. Y por ende,